el modelo de las organizaciones internacionales. Vamos a cuestionar también elementos vinculados a su alcance, su eficacia, la situación genuina en la que se encuentran, su eficiencia, por decirlo de alguna manera. Y justamente esto lo vamos a ver en tono de analizar nuevamente, siempre el enfoque es hacia incorporar nuevas herramientas en el análisis de la comunidad internacional y lo vamos a ver, por supuesto, desde una visión contemporánea y actual. Como les decía, vamos a hacer un breve raconto de temáticas en contraste, es decir, va a haber una suerte de repaso de temáticas que hemos estado viendo y que en cada respectiva clase tienen más desarrolladas, y justamente lo llamé temáticas en contraste porque también está entre lo discursivo o la declaración o lo que está escrito en la norma o en el papel, que queda más bonito, que queda más completo y que parece todo más arreglado, frente a lo que sucede en la realidad o frente a lo que nos encontramos en lo que también podemos llamar como política internacional. Y por último vamos a profundizar justamente en las críticas y en los cuestionamientos. Esta es una clase que más allá de tomar contacto con este debate, claramente es un tema abierto. Podemos estar más de acuerdo, podemos tener mayor fundamento o estar más vinculados o incluso entender mejor distintas justificaciones y posicionamientos, pero la idea es justamente avecinarnos a la temática y que estas cuestiones están más allá de blanco o negro, correcto o incorrecto, no, es entender mejor la pluralidad temática del campo de estudio de las relaciones internacionales y que justamente nos muestra nuevamente esa amplitud en términos de la complejidad que supone el panorama internacional. En clases anteriores, como les decía, veníamos viendo varios temas desde la perspectiva de las relaciones internacionales. Y también tenemos que entender que a muchos de estos temas, una cuestión que es transversal, es decir, que la corta en diagonal y que está vinculada a los mismos, justamente es el de los procesos de integración. Recordemos, los procesos de integración, que tienen distintos momentos, van vinculados a la creación de organizaciones internacionales. Estas tienen distintos tonos, es decir, organizaciones internacionales de carácter regional, de alcance internacional o mundial o global. Por supuesto, hablamos de organizaciones internacionales multilaterales, integradas por diversos estados. Estas podrán ser con un alcance mayor en términos de integración, por ejemplo, intergubernamentales o concesión de poderes, sobre todo poderes etáticos, como el caso de las supranacionales. Les remito para esto a profundizar en la clase que dimos sobre procesos de integración y justamente ir entendiendo estas dinámicas en materia de comunidad internacional junto con el concepto de gravitación, esa influencia, ese efecto de algunos estados que tienen cierta preponderancia a generar campos gravitatorios y generar estados satélite en su entorno. La importancia de la influencia de unos estados sobre otros, así como también, por supuesto, les pongo en contrapartida, es decir, el derecho internacional público como una suerte de lo que debiera ser, o el deber ser, frente a la política internacional, que es más vinculada a la realidad, a la primacía de la realidad y a lo fáctico, a los hechos, a lo que pasa. Cuando hablábamos de sujetos con personería internacional, les recuerdo, muchas veces nos quedábamos en ese dibujo del esquema clásico del derecho internacional público que nos decía que los sujetos con personería internacional son los estados reconocidos, por supuesto. Em, Ese mismo modelo se va amplificando, sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, ya empieza a principios del siglo XX, por supuesto, pero después de la Segunda Guerra Mundial vemos una ampliación, una redefinición de estos alcances, y justamente ese sujeto primordial por antonomasia, que son los estados, van a llevar a la incorporación en procesos de integración de la creación y el reconocimiento de esos foros comunes que ahora pasarían a ser esas organizaciones internacionales. No solo tenemos que entenderlos como un cúmulo de sujetos, es decir, un organismo internacional no es solamente el conjunto de los Estados miembros, sino además es una entidad en sí misma, que muchas veces tiene intereses propios, finalidades, funciones,
todo un estatuto, toda una estructura organizativa y que muchas veces puede incluso diferir de alguno de sus miembros en términos de que sus funciones perviven más allá de la voluntad individual de un miembro. Eso es un tema importante porque los organismos internacionales, quiera o no, eh, han supuesto la ejemplificación del concepto de comunidad internacional. Ahora no tanto, y de ahí también vienen las críticas, pero por mucho tiempo han supuesto esa personificación, o al menos nos sirve para ilustrar ese concepto de comunidad internacional como entelequia, que no es solo la suma de las voluntades, sino con voluntad propia, para entender ese fenómeno de las relaciones internacionales. Y es ahí donde muchas veces las organizaciones internacionales han hecho las veces de canal que ilustra esas voluntades comunes, por decirlo de alguna manera. Eh, a forma de apunte histórico, es decir, justo como les decía, en la segunda mitad del siglo XX vemos y también por supuesto hacia finales del siglo XX y principios del siglo XXI, vemos una gran expansión y una proliferación en procesos de integración. La concepción contemporánea, claramente cuando nosotros tenemos un inicio de esas organizaciones mundo, le hace Organización Mundial del Comercio, le hace, por supuesto, Organización de Naciones Unidas, venían de un panorama posterior a la guerra, venían enmarcadas y desarrolladas en sus condicionamientos primarios, en su inicio, en un proceso bipolar, es decir, el mundo estaba bipolarizado en la Guerra Fría. Entonces también hay una serie de características que son parte de la estructura y de la concepción de esas organizaciones que claramente las ha dejado como estancadas o afectadas por muchas de esas dinámicas que hoy en día va cambiando, el mundo va variando. Entonces, hoy en día ya no hablamos de un mundo bipolar, hablamos de un mundo multipolar, hablamos de un mundo interdependiente, globalizado. Justamente esto lleva a los estados a entender que no pueden generar toda su proyección externa de forma individual, sino que tienen que incorporarse al panorama mundial y también a otros esquemas regionales o por temáticas. Es decir, las organizaciones internacionales pasaron a ser cruciales en los primeros inicios y los procesos de integración se consideraban indispensables para cualquier proyección de Estado. Esos foros, esos espacios internacionales eran clave. Ya la diplomacia clásica, la diplomacia Estado a Estado no era suficiente. Había que participar de los foros comunes. El problema es cuando estos foros parecen ya no ser suficientes o no estar lo suficientemente ayornados para la complejidad actual de la comunidad internacional. Ahí es donde justamente vamos a estar viendo algunas temáticas, algunos de los temas que ya fuimos tocando, y dejarlos en tono también mucho de cuestionamiento, de problematizarlos sobre, está bien lo que plantea el concepto, pero la realidad es esta. Y frente a eso es que vamos después a abordar desde un tono general los distintos cuestionamientos, las distintas críticas, y justamente desde ahí tomamos varios de los desafíos que ya venimos viendo, como digo, en varias clases anteriores. Temas internacionales en contraste, es un repaso temático, como digo. Las temáticas que propongo en contraste no son muchas, son algunas, pero son, podríamos decir, como grandes titulares que justamente ejemplifican mucho este debate, este cuestionamiento y este también repensar en materia de hacia dónde podemos encontrar alternativas a desafíos globales que no vemos que la comunidad internacional esté siendo capaz de gestionar actualmente. Tomando en cuenta justamente el escenario de la comunidad internacional, em, este breve repaso sobre temas y cuestiones relevantes que nos va a ir llevando hacia el debate, hacia el cuestionamiento del modelo de las organizaciones internacionales. Ahí es donde vamos a poner el foco y también el rol de estas organizaciones. Claramente contrastar la normativa o la declaración frente a la realidad o a la política internacional en términos fácticos, es decir, por un lado tenemos, como les digo ahí, lo fáctico frente a lo discursivo, el deber ser frente al ser. Es decir, tenemos unos términos en contraste
que es importante justamente profundizarlos. Contrastar esta normativa, este rol en materia de la realidad, la política internacional frente a la norma o frente a la declaración o frente a esas intenciones de discurso, digamos, justamente nos arrojan muchos contrastes. Y ahí es donde las intenciones o lo dispuesto en el papel muchas veces no se consagra. Aquí les dejo un par de frases de personas bastante diferentes, por decirlo de alguna manera. Stiglitz fue presidente de uno de los organismos multilaterales de crédito más importantes dentro de Naciones Unidas y justamente crítico incluso de su propio organismo, el cual dirigió, hace este comentario, dice, las organizaciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, han promovido políticas económicas que han exacerbado la desigualdad y han tenido consecuencias devastadoras para los países en desarrollo. Algo que está absolutamente en contra de lo que diríamos tanto la Carta de Naciones Unidas, tanto las declaraciones de intenciones, tanto los objetivos y funciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a pesar de lo cual, más allá de lo que dice la Carta, más allá de lo que estipula la norma, cuando me voy al panorama de lo que pasa en la realidad, es muy diferente. Y esto en realidad tiene hasta un toque de autocrítica, porque Stiglitz, como digo, fue presidente de uno de estos organismos. Entonces, hay que también entender el alcance de estos fenómenos y que no estamos analizando esto como, porque muchas veces las relaciones internacionales quedan como en esa esfera lejana, casi teórica. Bueno, pero los impactos de todo eso siempre tienen un efecto hacia abajo y llegan hasta las familias, y llegan hasta el individuo, al trabajo y a la vida cotidiana, incluso en un pueblo. Es decir, uno tiene que saber dimensionar cómo de lo micro se va a lo macro, pero también cómo de lo macro, por supuesto, llega y subyace hasta lo micro. Eso creo que es un tema que no hay que perder en el horizonte. Por último, Walden Bello, que es un gran promotor desde los sures globales, en este caso desde Filipinas, sobre las mecánicas de la globalización en los impactos de los sures globales. Por eso digo, son personas relativamente distintas en su carrera y en sus proyecciones, termina abogando a una cuestión similar, es decir, las organizaciones internacionales a menudo actúan como instrumentos para la consolidación del poder económico y político de las élites globales. Entonces, eh, podríamos decir, bueno, son discursos separados, son personas con orientaciones distintas, podría ser, es una de las visiones, pero asimismo llegan a enfoques relativamente similares y que justamente hablan de unas organizaciones utilizadas, instrumentalizadas para perpetuar elementos que las propias organizaciones a priori se supone que no quieren. Es decir, el discurso me dice algo absolutamente en opuesto de lo que termina sucediendo y que muchas veces varios de los efectos que aquí mencionan son elementos que inhiben el progreso en materia de derechos, en materia de temas y desafíos globales, etcétera, incluso las propias agendas o las propias caminos de ruta que han trazado estas propias organizaciones. Entonces, tenemos que ser, desde las teorías críticas, tenemos que tener un buen ojo y tener un posicionamiento concreto, objetivo, sobre cuál es la eficacia, justamente para poder entender este tipo de cuestionamientos. Eh, por supuesto, para quien quiera profundizar, van a tener mayor dato y mayor profundidad y todo, como siempre, en la bibliografía que yo les dejo al final de la presentación, por si alguien quiere profundizar en los autores, etc. Bien, vamos a empezar como por uno de estos grandes desafíos y temáticas que voy a poner en contraste. Todas ya las hemos visto en clases anteriores. El sistema internacional de derechos humanos. Decíamos, son universales, son inalienables, están basados en la no discriminación, el no retroceso. Hablábamos de principios súper garantistas. Hablábamos de organizaciones internacionales comprometidas, que habían garantizado y se habían obligado internacionalmente para su defensa, para su promoción, para su reconocimiento o declaración. Es decir, veíamos un esquema, que fue el que les presenté, por supuesto, muy halagüeño, es decir, muy positivo, muy bueno. Pero esto hay que ponerlo en contraste, es decir, este
abordaje de un mundo muy tuitivo de los seres humanos, donde claramente las organizaciones internacionales se han abocado a su promoción, a su declaración, al trabajo y profundización en los derechos humanos. Em, y por supuesto también esto muchas veces lo vemos en diálogo con la solidaridad internacional, es decir, con la sociedad civil, con las organizaciones de la sociedad civil y demás, desde distintas plataformas. Em, Hay que justamente tomarlo como ejemplo desde la idea del discurso vacío, o más que vacío, aspiracional. Es decir, hasta qué punto, si yo lleno el discurso con un contenido que sé que no se puede cumplir, o que está muy lejano de la realidad o de lo factible, hasta qué punto me es congruente con lo que estoy diciendo. Justamente esta idea del discurso aspiracional, conjugado con la idea de la política programática, es decir, una política que proyecto, pero que no la proyecto en términos reales, sino que tiene mucho de aspiracional, que lo hacen todos los estados, cómo esto justamente se pone en contraste, se pone en opuesto con la política pública, la que efectivamente realiza el Estado, el gobierno, con los intereses gubernamentales, con la proyección y la estructuración de la política exterior. Más allá de las relaciones internacionales, nos vamos hacia la idea de las relaciones exteriores, cómo se proyecta un Estado hacia afuera, y justamente lo que muchas veces le he llamado la doble agenda. Es decir, el Estado está en un foro, está en una cumbre internacional y sus representantes están totalmente de acuerdo, firman el tratado, firman la declaración, pero cuando volvemos a casa, a la hora de proyectar el crecimiento económico, repensar ciertas cuestiones, me olvido de lo que firmé, de lo que dije o de lo que consagré en términos de responsabilidad internacional. Todo esto claramente nos lleva hacia, podemos hablar de un panorama donde tengo vulneración constante de derechos humanos, transgresiones masivas de derechos humanos en ciertas regiones, crímenes de lesa humanidad que están pasando ahora y que han pasado desde, desde que se vienen, bueno, por supuesto desde finales del siglo pasado, es decir, algo que viene en progresión y que a priori diríamos, estamos mejorando. Esa mejora es relativa y muchas veces lo que vemos es muchas idas y vueltas, lo que se llama también marchas y contramarchas, que justamente dicen, no, evolucionamos cuando miro cierta parte de la imagen, pero cuando termino de ver quizás toda la película, no hemos evolucionado. Y volvemos para atrás, y se dan, bueno, por supuesto, crímenes de lesa humanidad, genocidios, desapariciones forzadas, prisión política, persecución política, esclavitud contemporánea. Todo esto claramente está en opuesto con ese sistema internacional de derechos humanos que dibujado, entendíamos, consagrado en normas internacionales que no solo queda a nivel internacional, que justamente en este tema lo vemos especialmente cristalizado en normas fundamentales dentro de los bloques de constitucionalidad y el reconocimiento por parte de las constituciones a nivel nacional, lo vemos en consagración legislativa a nivel nacional, y bueno, todo eso después no termina de consagrarse. Y ahí muchas veces decimos, bueno, pero es un tema del Estado y no tanto de a nivel internacional. Aquí es donde vamos a empezar con el replanteamiento. Más allá de irnos a el Estado particular que no cumple, vamos a preguntarnos si ese interlocutor, intermediario, que es el organismo internacional, que intermedia en cierta medida sobre eso, que esa diáspora que se genera, esa conceptualización que se genera a nivel de la comunidad internacional, eso queda traducido o queda intermediado por las organizaciones internacionales para llegar a los estados. ¿Qué tanta labor está haciendo esa organización y si realmente podemos entenderle que la misma está siendo realizada? Es decir, ¿es posible entender que esa labor está bien hecha si después el resultado no es el esperado? Entonces nos vamos a centrar más en ese foco intermedio o en ese punto, en esa labor de la organización internacional, más allá de irnos, que es una postura clásica, ir hacia el cuestionamiento del Estado individual, cuestionar más el modelo de la organización internacional que vendría a estar en otra etapa de ese proceso de consagración. Otro tema que vimos es la proscripción, es un principio
rector del derecho internacional público y, por supuesto, es una norma de ius cogens, una norma imperativa, que justamente prohíbe el uso y la amenaza del uso de la fuerza, la proscripción. ¿Qué pasa aquí? Me acuerdo cuando esto lo di primero con principios y nociones generales del derecho internacional público, y después volvimos a verlo más en profundidad cuando dimos el jus in bello y el jus ad bellum, es decir, el derecho en la guerra y el derecho a la guerra, el derecho humanitario, que justamente me acuerdo de los comentarios de ustedes, es decir, era, ok, está muy bien, está prohibido, no se puede utilizar la amenaza, no se puede usar el uso, es contrario al derecho internacional, no estamos de acuerdo, o sea, la normativa no está de acuerdo en un montón de cosas que en realidad pasan. Y justamente ahí es el escenario, es decir, está muy bien la norma, pero ¿hasta qué punto se cumple? Es decir, por eso muchas veces yo siempre en clase les digo, bueno, pero estamos hablando de la norma, estamos hablando del derecho, o estamos hablando del discurso, o estamos hablando de lo estipulado teóricamente, pero no estamos hablando de la política internacional. Hoy en día el contraste justamente es ponerlo en tono con la política internacional. Y diríamos, pero a nivel internacional vemos y esquemas de intervención. Vemos ultimátums, amenazas, bloqueos, conflictos armados, guerras internas y guerras externas. Vemos multitud incluso que en estos mismos momentos están sucediendo. Vemos situaciones de tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur. Vemos conflictos armados y guerras abiertas entre Ucrania y Rusia, entre Israel y Palestina, entre otros lugares que muchas veces los ponemos como al costado o quedan fuera del momento breaking news, es decir, de lo más actual en la prensa, pero que también tienen grandes conflictos, grandes situaciones, conflictos civiles, conflictos armados, por ejemplo Somalia, por ejemplo Yemen, por ejemplo Siria, etcétera. Es decir, son muchos. Y esto justamente nos hace preguntarnos hasta qué punto podemos hablar de paz internacional, seguridad internacional, y qué rol están cumpliendo esos organismos que eh, mm, justamente que se crearon como garantes y como protectores del panorama global en materia de seguridad, en materia de paz internacional y de garantías en resolución pacífica de controversias. Tenemos una clase justamente sobre solución pacífica. Les remito todo esto, remisión a las clases porque son un montón de temas, por supuesto. Paulina, no sé si tenemos algún comentario, algún tema. Sí, sí, Gonzalo, en el chat tenemos a Fabio que nos hace una aportación, una pregunta. Ujú. A ver. Dice, supuestamente tenemos una progresión en los derechos humanos, diversas generaciones de los mismos, pero ¿a qué se debe que retrocedamos constantemente por intereses económicos o recursos materiales? En nombre del bienestar sacrificamos los derechos humanos. Bueno, más que en el nombre del bienestar, bienestar es muy, muy relativo en ese sentido. En materia de generaciones, porque muchas veces se entiende como olas o de primera generación, segunda, tercera, cuarta, en realidad esos suelen ser clasificaciones teóricas a la hora del estudio de los derechos humanos. Lo importante es entender cómo se materializan, que los derechos humanos no se crean, sino que se declaran, ya existen, y que una vez se consagran o cristalizan a nivel legal, justamente se incorporan a esa especie, yo lo trato de entender como un entramado, y justamente cada eslabón del entramado compone el entramado y yo no puedo cortar, elegir una parte sí y otra no, sino que justamente son conectados, interconectados, inalienables, universales, aplican a todos los seres humanos del mundo, etc. Es decir, justamente ahí eh, por mucho tiempo los garantes o los que se esgrimieron garantes en la defensa de los derechos humanos y del sistema internacional de derechos humanos fueron o quedó planteado en términos de organizaciones internacionales, que como que no tenían tal presión de un gobierno en particular o de un Estado en particular, que
a priori tenían un margen, ahora lo vamos a ver en las críticas, pero un margen de autonomía que les habilitaba a la promoción, el trabajo, la garantía, la defensa y demás en materia de derechos humanos. ¿Qué pasa? Nuevamente, lo vimos cuando estuvimos viendo el derecho internacional ambiental o el derecho ambiental internacional, y es que uno de los grandes problemas en este sentido es cuando tomamos ese axioma de que crecimiento es igual a desarrollo y es desigual a, en este caso veíamos medio ambiente, pero también muchas veces es a derechos, a garantías, a condiciones de vida, de trabajo, etc. Cuando yo pongo ese tipo de esquemas, justamente, eso que dices, el bienestar, lo sacrificamos muchas veces, no es bienestar, es crecimiento económico, que es bastante más exiguo que el concepto más amplio de bienestar, o de estado del bienestar, o de concepción del bienestar, sino que queda como más subsumido a intereses, sobre todo, como decías, económicos o en materia de explotación de recursos y otro tipo de intereses también, proyección geopolítica, geoestratégica, etcétera. Uno de los grandes temas que tener aquí en cuenta es que esos axiomas es los que se han tratado de ir, por decirlo de alguna manera, cuestionando, problematizando y desvirtuando, porque no son tan así, no es tan axiomático. Y en ese sentido, es uno de los grandes problemas que encontramos hoy. Y lo vamos a ver ahora con los cuestionamientos. Los intereses, los choques de intereses y las luchas de poder y de intereses justamente van en detrimento de estas temáticas que a priori son rectoras, son máximas. Las podemos poner como desafíos globales, que también se las llama así, pero en realidad no sé hasta qué punto tenemos que entenderlo como un desafío o hasta qué punto en realidad tendríamos que decir, no, no, volvamos para atrás, claramente esto tiene que estar, no tiene que haber paz internacional, tiene que haber derechos humanos, tiene que haber seguridad ambiental, o sea, hay toda una cuestión de elementos que tendríamos que asumir como lógicos y como que deberían estar, y la consecuencia en materias de desafíos es, bueno, ¿cómo los conseguimos? ¿Por qué no tenemos esto? ¿Qué lo está obstaculizando? ¿Qué no permite que esté pasando? Y por mucho tiempo el discurso fue que las organizaciones internacionales funcionaban como facilitadoras para alcanzar este tipo de escalas o este tipo de cuestiones, pero ahora uno de los debates es este, que se les traigo hoy, que justamente es hasta qué punto esas organizaciones realmente están operando como facilitadoras en materia de todos estos temas que estamos viendo. Bien, otra temática. Estuvimos viendo el Sistema Internacional de Derechos Humanos, después estuvimos viendo el uso de la fuerza, grosso modo, también por supuesto está todo lo que es el derecho a la guerra y demás. Derecho internacional ambiental, es decir, hablábamos del derecho a un medio ambiente sano, hablábamos de que no solo era un derecho, o que nos es un derecho propio a todos los que estamos aquí, sino que también es una obligación y una responsabilidad, porque es un derecho transgeneracional, entonces es un derecho de las nuevas generaciones, por lo tanto, debemos tener en cuenta que esas mismas nuevas generaciones tienen derecho a tener un medio ambiente sano, razón por lo que claramente tenemos que protegerlo, no solo disfrutarlo y no contaminarlo, sino protegerlo para las nuevas generaciones. Por eso es un derecho y concatenadamente también es una obligación. Eh, ¿Cuál es, podríamos decir, el escenario? Bueno, ya lo hemos visto, ya lo venimos hablando, ya vemos que es una crisis climática, es decir, contaminación transfronteriza, cambio climático, calentamiento global, contaminación generalizada, procesos de extracción de recursos y de explotación de recursos em, tendientes a la destrucción de los ecosistemas, gases de efecto invernadero, destrucción de la biodiversidad, etcétera. Entonces, todo ese escenario es el que está vinculado a la realidad, a lo que está pasando, frente a lo que decíamos en materia de lo discursivo, de lo declarativo, de lo escrito, que claramente no termina de consagrarse. Y ahí vienen las preguntas, porque es un tema que ya lo estuvimos viendo cuando dimos este tema,
y hablábamos desde principios de los años 60, el impulso del medio ambiente. Entonces, ¿por qué no se está dando? ¿Por qué hablo de tantas décadas sin al menos ponerse al día y poder tener un marco de adaptabilidad sobre los desafíos que se están dando y las nuevas mecánicas que se van dando? Entonces, en ese sentido es que continuamos con los cuestionamientos, temas que, como digo, nos atraviesan y que atraviesan, por supuesto, a todos los esquemas de la comunidad internacional. Proyecciones expansionistas y tensiones territoriales. Cuando abordamos, no sé si se acuerdan, di una clase sobre mapas y cartografías, que les recomiendo, porque ahí lo van a entender mejor. Justamente el tema de las cartografías, más allá de una realidad geográfica, yo siempre pongo el ejemplo de una persona que viene con un metro y mide de aquí hasta aquí, y ahí pongo el límite, la frontera, y hago el mapa y hago el país. Más allá de una realidad geográfica, de algo físico concreto, lo que hay que entender es que las cartografías, los mapas, son un proyecto, cuentan una historia y tienen una funcionalidad, es decir, muchas veces un proyecto ideológico, político, nacional, patriótico, etc. Esa misma proyección de los estados impacta con la elaboración de sus relaciones exteriores, es decir, forma parte esas mismas proyecciones, esas mismas visiones. Lo veíamos cuando veíamos el mapa bicontinental argentino, donde incorporaba límites contestados y también incorporaba reclamos suspendidos por tratados internacionales firmados y que formaban parte de los esquemas de la propia Argentina, como el caso del Pacto Antártico. Lo veíamos también con las visiones de reconfiguración de regiones en materia de expansionismo, esas proyecciones aspiracionales también de ser más grandes a futuro, justamente que redefinían la comunidad internacional. Ahí estuvimos viendo el ejemplo de la Cambarat, la gran India, que abarcaba muchísimos más países y que era muchísimo más grande en la región de Asia. Estas visiones es que justamente también ponen en tensión ese rol de intermediación, de lugar común, de solución de controversias, de no choque, es decir, de pensar en un estado de un sistema internacional de coordinación donde los estados son iguales, son pares. Acá hay claramente un choque constante y esas intenciones de expandirse, de mover sus fronteras, de ser más grandes, de ser más influyentes, claramente lleva a poner en jaque muchas de las cuestiones de llevarse bien, por decirlo de alguna manera, o de cohesión y de coexistencia en términos de la comunidad internacional. Las propuestas mundo, esto lo estuvimos viendo en las dos clases anteriores, que justamente las que vimos el mes pasado, les recomiendo verlas, porque justamente esas ideas de mejorar el mundo, expresiones concretas y organizadas de la comunidad internacional, y más en concreto, por supuesto, de Naciones Unidas. Yo les traje dos ejemplos concretos que fueron históricamente primero los objetivos del milenio, del 2000 al 2015 aproximadamente, y la Agenda 2030 del 2015 al 2030. Esas visiones del desarrollo sostenible para un mundo mejor. Pero mismo cuando lo estábamos viendo, las preguntas eran, bueno, pero esto no pasa. Esto no funciona. Había críticas eh, estructurales sobre lo que estaba pasando. Veíamos falencias en su implementación, veíamos falencias y problemas estructurales en su aplicación, problemas de, por supuesto, como les digo, doble agenda, choques de intereses, luchas de poder, problemas presupuestarios y de financiamiento, problemas de compromiso real. Estados que decían, sí, estoy de acuerdo, firmamos por la Agenda 2030, después no lo implementaba o implementaba una parte de la agenda en políticas públicas y el resto no lo incorporaba. Problemas de cambios gubernamentales, es decir, un Estado asume, se vincula, pero cambia su gobierno y el siguiente gobierno no se vincula, lo cual no funciona así, es decir, el gobierno, si el Estado está comprometido, tiene que estar vinculado a los compromisos en materia de responsabilidad internacional. Hablábamos de hambre cero, pobreza extrema cero. Basta eliminar cuestiones de desigualdad, por supuesto acceso al agua potable, no contaminación, cuestión climática, paz, seguridad, justicia, instituciones sólidas.
Es decir, 17 objetivos de desarrollo sostenible y todos los veíamos en términos de realidades como algo no solventado, no solucionado y que vemos ya desde hace décadas que no se termina de consagrar. Y ahí venía también un poco esa pregunta de decir, ¿para qué lo hacen? Es decir, eh, las propias organizaciones han llegado a entender que es casi como inconcebible o como irrealizable. Y por supuesto, muchos de sus interlocutores y muchos de sus contrapartes en el ámbito de la comunidad decir, lo que se están planteando en la Agenda 2030 no va a pasar, ni en 30 años, ni quizá en 50. Y plantearlo como algo aspiracional, uno tiene que saber que está dialogando como un algo aspiracional. Ahí es donde empiezan justamente a preguntarse una pregunta que creo que es muy ilustrativa y es, ¿cuál es la función de estas propuestas mundo si no se pueden alcanzar? Si son efectivamente irrealizables o desvirtuadas de la realidad, bueno, ¿cuál es el rol? ¿Es para ver que están haciendo algo? ¿Es para tratar de hacer algo? Entonces, ¿en qué lugar pone esto a las organizaciones internacionales? Este es el debate, esto es lo que hay que ir pensando, estos son los abordajes críticos que les traen. La justicia internacional. Ustedes siempre vienen con la justicia de decir, bueno, pero ¿dónde voy si pasa tal cosa en mi país? ¿Cómo hago? Bueno, por supuesto ya lo estuvimos viendo, tienen una clase sobre organismos de autojurisdicción, perdón, de jurisdiccionalidad a nivel internacional. Y justamente preguntar cómo conseguir que lo prometido se cumpla. El Estado se comprometió, pero no lo cumple. Cómo disuadir a los gobiernos o a ciertos actores a que no sigan atentando contra los derechos humanos o vulnerándolos. Cómo plantear una realización de un mundo más humanista y que esta sea la prioridad frente a los intereses muchas veces económicos o políticos. Inicialmente la respuesta, como muchas veces vemos, es justicia internacional, justicia regional. Pero bueno, muchas veces hay que entender cómo es el esquema de estos organismos de justicia. Y es que normalmente, casi siempre, están en un esquema de pertenecer o están imbricados dentro de organizaciones internacionales. ¿Qué es lo que venimos a cuestionar o qué es lo que venimos a ver, ese cuestionamiento sobre organizaciones? Entonces, ¿cómo podríamos definirlos de cierta manera? Como constreñidos, como amarrados, atados en ciertas características. Es decir, ese paradigma de coordinación y esas ideas de paridad y de igualdad entre estados muchas veces choca con la realidad de gravitación, luchas de intereses, geopolítica, y todo eso se traslada a todos los escenarios. Por supuesto, las organizaciones internacionales también, y por extensión, los organismos dedicados en materia de justicia internacional o justicia regional. Entonces, ahí es donde esas pretensiones van más allá de garantir derechos y se exceden, una suerte de ultrapetita, por decirlo de alguna manera, eh, se desbordan hacia otras cuestiones, ya sea en inoperancia o ya sea en no encarar las cuestiones concretas o en no poder abordar ciertas cuestiones o ya sea en que sus fallos, sus sentencias no sean cumplidas. Entonces, en ese sentido, estas entidades jurisdiccionales suelen estar enmarcadas dentro de organismos internacionales, como les decía, y esto nos lleva a entender dos cosas. A nivel del respeto interno, es decir, el Estado que puede ser sentenciado y que no cumple, justamente se termina dando una concepción, una idea, vinculamos esos fallos o los vemos como que no son suficientes, que no son funcionales para la realidad actual, una realidad que es acuciante, que resulta intempestiva, y justamente la funcionalidad en los tiempos parece que es corta, es decir, que no es suficiente, no van al mismo ritmo de cómo evolucionan las cosas y los desafíos. Por supuesto que no terminan configurando una garantía real como instancia judicial, tanto a nivel regional, por ejemplo, a nivel de la Corte de Derechos Humanos o del Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero también, por supuesto, la Corte Penal Internacional. Es decir, hay crímenes de lesa humanidad que no se han podido juzgar. ¿Por qué? Porque el tribunal ha dicho no se puede juzgar in absentia. Entonces, esa visión de simplemente ese latinismo de que
si no tengo persona no puedo juzgarlo, ha llevado a que preguntarse, por ejemplo, por poner un ejemplo, Estados Unidos en muchas ocasiones ha sido convocado o sentenciado para ser juzgado a nivel penal, pero Estados Unidos no se ha presentado. ¿Y quién va a ir a tomar a un alto funcionario o al presidente de Estados Unidos para presentarlo en la Corte Penal Internacional? No pasaría. Y sabemos que no pasaría porque entendemos la realidad fáctica de la política internacional. Más allá de lo que dice la norma, o más allá de esas cuestiones. Esos suerte de vacíos, esa suerte de lagunas, no son ni vacíos ni lagunas jurídicamente, pero esa suerte de cuestiones que no están del todo configuradas para la primacía de la realidad, justamente es la que terminan configurando en falencias, en cuestiones no del todo operativas en la instrumentalización de lo que deberían hacer las organizaciones internacionales. Y ahí es donde entran muchos de estos cuestionamientos. Y por último, como le digo, es una selección de temas, hay muchos más. Por último, les traigo la expansión del alcance y de los actores. Es un tema que yo les insisto bastante. El rol multiactoral, la expansión en los actores de las relaciones internacionales. Históricamente hablábamos de estados, después tuvimos las organizaciones internacionales y los estados, y actualmente ha habido una reconfiguración de nuevos actores y también una preponderancia de ciertos actores que justamente llevan a replantearnos, uno de los que tienen en la bibliografía habla de un orden en transición, un orden mundial en transición, y justamente este tipo de planteamientos muchas veces lo que nos hace pensar es cuáles son las alternativas, qué otras cosas se pueden proponer y hacia dónde pueden cambiar las cosas. Más allá de quedarnos como, bueno, todo esto es malo, ¿qué hago? ¿Hacia dónde salgo corriendo? ¿Cuál es el planeta más cercano? No es esa la propuesta es justamente entender que si estamos o lo podemos concebir como una comunidad internacional en transición y en cuestionamientos profundos, es que justamente estamos en momentos también de proposición, de plantear alternativas. Lo vimos cuando vimos la diferencia de paradigmas entre el medio ambiente y los derechos de la naturaleza, y similar nos pasa en otras propuestas que ya iremos abordando en otras clases. Entonces, en ese sentido, este nuevo cambio de paradigma en términos de cuáles son los actores de las relaciones internacionales y actores relevantes, además, no de segunda, justamente nos lleva a entender y a conceptualizar que la comunidad internacional y el desarrollo de las relaciones internacionales es cada vez más complejo, es interdependiente, es multipolar, es multifactorial y por supuesto una característica clave actualmente es multiactoral. Entender esta aparición, este reposicionamiento de ciertos actores con un rol cada vez más preponderante en la toma de decisiones y en la proyección y en la opinión sobre los temas que son relevantes para la comunidad, va en aumento y cada vez lo vemos más claro en la palestra pública, en la configuración de esos roles clave. Por supuesto, el rol del sector privado, de las corporaciones, de las empresas transnacionales y multinacionales, etcétera. Lo vimos y lo tienen en una clase sobre otros actores y nuevos actores de las organizaciones, perdón, de la comunidad internacional, en las relaciones internacionales. Por supuesto, el rol de la solidaridad internacional, esa idea de sociedad civil, ya no solo una sociedad civil nacional, sino una sociedad civil internacional, y cómo esa participación conjunta en la creación de normas internacionales, en los temas acuciantes o en los temas de prioridad de la sociedad, en la creación de agenda, en el derecho a ser oídos, en la participación activa, es cada vez más importante y cada vez se trata de consagrar más. De ahí a que se gestionen o no los espacios, es otro tema, pero se le pone énfasis. Y por supuesto el rol del individuo, el rol de la persona históricamente relegado, históricamente dejado de costado, sobre todo en las relaciones internacionales, y que cada día está más validado, cada día se consagra más su participación activa, su participación directa en la configuración de las relaciones internacionales, nos lleva a un nuevo escenario. Un escenario que, como les digo, es muy distinto del escenario después de la Segunda Guerra Mundial, en el plano de la Guerra Fría, para las organizaciones internacionales. Y muchos de esos esquemas están anquilosados, están eh, paralizados, por decirlo de alguna manera, y de esas estructuras no tienen del todo las capacidades para ayornarse, para actualizarse con estos nuevos esquemas, con estos cambios de paradigma que se están dando. Esto no es lo acepto o no lo acepto, puede ser, no, está pasando. Entonces, las organizaciones puede ser que
y ese es uno de los cuestionamientos, de que no tengan esa capacidad de adaptabilidad tan efectiva o eficiente para lo que tenemos hoy. Entonces, en ese sentido es que justamente vamos a pasar a los cuestionamientos, a las críticas, que están vinculados un poco con todas estas temáticas. Estas temáticas son un poco para darles cuerpo, para darles luz sobre estas cuestiones en materia de derecho, temáticas de la comunidad internacional puestas en contraste y que justamente se vinculan con ese cuestionamiento, con estas críticas en materia de las organizaciones internacionales. Muchas veces hemos cuestionado otras áreas, pero no las organizaciones en sí. Tenemos que entender que las organizaciones no existieron siempre. Tenemos incluso momentos previos o preliminares, antecedentes. O muchas veces pensamos en Naciones Unidas y siempre estuvo, pero tuvimos antes la Sociedad de Naciones y antes de eso tuvimos esquemas de diplomacia clásica, y antes de eso tuvimos otros modelos, y quizás podamos empezar a pensar en estos cuestionamientos y estas críticas como un puente hacia otras propuestas que sean superadoras del modelo actual de las organizaciones internacionales. Justamente pensarnos en etapas de transición que muchas veces son bastante fermentales a la hora de proponer cambios. Como les decía, antes de eso, no sé si tenemos algún comentario, algún aspecto. Paulina, por favor, Sí, asísteme. Gonzalo. En el chat tenemos algunas preguntas y algunas aportaciones. Ujú, Max nos dice, ¿qué pasa con los estados que quebrantan los derechos? Unos estados son visibles y otros invisibles. Por ujú, ejemplo, un estado tercermundista en América y ahora la demanda contra Israel. ujú. Claro. Bueno, muchas veces uno tiene que entender, como les digo, la doble agenda. Doble agenda muchas veces lo pongo en ejemplo de la agenda gubernamental, la agenda del Estado y sobre todo a nivel nacional y de política exterior, frente a la agenda internacional, es decir, cómo se proyecta ese Estado en los foros mundiales, etcétera. Pero muchas veces hay más agendas, tenemos más lineamientos, y justamente en esas propuestas es que hay ciertas acciones, ciertas cuestiones que no son relevantes para las agendas que dan visibilidad. La prensa internacional, hay ciertos temas que van a ser más atractivos, más importantes, frente a otros, como les decía hoy, a todos nos suena el conflicto de Ucrania y Rusia, a todos nos suena el conflicto de Israel y Palestina, a todos nos suena la situación, las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur, pero muy probablemente muchos de nosotros no estemos del todo conscientes de que tenemos conflictos y situaciones muy complejas en términos de tensiones armadas en Somalia o en Yemen o en Siria. Es decir, eso está pasando. Parece que quedó atrás. La guerra de Siria es vieja, esas cosas ya pasaron. No, no, no están en el foco público, no están en la visibilidad actual. Eso no significa que se hayan olvidado, que se hayan superado y que no estén pasando. Justamente en ese sentido es que ver cómo se gestiona esa priorización y cómo se trabajan de forma, ahí es donde me gusta plantear un concepto que es el trabajar las cuestiones o abordar las cuestiones de forma genuina, es decir, para que sean superadas, para que sean solventadas. Nos quedamos muy lejos de la idea de mera declaración, y ahí justamente empezamos a desarmar la doble agenda. Ese es un tema que es difícil incluso como hincarle el diente, por decirlo de alguna manera. Ujú. Aquí veo, ¿cuál cultura internacional que integra? Mm, claro. Bueno, la cultura internacional, a ver, tenemos muchos tipos de organizaciones, no todas son iguales, no todas adolecen de lo mismo, pero claramente estos cuestionamientos y estas críticas vienen desde un enfoque, un abordaje general. Em, Tenemos muchas y muchas funciones. Yo no puedo analizar todas las organizaciones del mundo si me paro desde la OTAN, por ejemplo. Ni tampoco puedo verlas todas si me paro desde la UNESCO, o puedo verlas todas si me paro desde la OCDE, o puedo verlas todas. Eso varía mucho desde el punto desde donde me pare, y también desde los argumentos y los fundamentos que yo trabaje para ir promocionando y analizando.
Creo que una de las cuestiones que hay que entender es que ciertos elementos de la creación de las Naciones Unidas, por poner ejemplo, y muchas veces se ha tomado el ejemplo de Naciones Unidas como un patrón a la hora de creación de organizaciones internacionales, como un ejemplo, eh, claramente bebe tanto de su antecesor, que sería la Sociedad de Naciones, como de elementos muy vinculados a la época, con elementos castrenses, con elementos de jerarquía y de estructuración interna que ha ido quedando, por decirlo de alguna manera, anquilosado. ¿Qué quiero decir con esto? Justamente responde a su realidad histórica, a su contexto. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, la configuración de un nuevo mundo, la expansión y, por supuesto, la bipolaridad de la Segunda Guerra, perdón, de la Guerra Fría. Esto podríamos entenderlo ligeramente superado como etapas históricas, pero eso no hace a que muchos de esos esquemas sigan perviviendo en los mismos modelos de las organizaciones. Incluso en el diálogo, incluso en los foros internacionales, incluso en los protocolos para participar y para expresarse y para dar voto y para muchas cosas han quedado o tendríamos que entender que podrían ser superadas. Entonces, en ese sentido es que justamente queda como la propuesta o queda hacia dónde tenemos que avanzar. Ujú. Sí, a veces van rápido y se me acorta el tiempo. Así que voy a continuar porque el tiempo es muy tirano. Y si no, Paulina me reta. No, es mentira. Pobre Paulina, siempre tan buena. Pero el tiempo es tirano. Bien, como les digo, estos cuestionamientos, estas críticas, por eso les traje esos temas, que son una selección que hice yo, son transversales. Es decir, la cuestión de las organizaciones internacionales y de los procesos de integración están claramente vinculados a todas estas temáticas que hemos puesto en contraste y que decíamos, una cosa es lo discursivo, una cosa es lo que está escrito, una cosa es la declaración de intenciones y otra muy, muy distinta es la política internacional, es lo que en realidad está pasando y es lo que en realidad está sucediendo. Entonces, justamente en ese sentido, es que esté puesta en contraste entre discursos y hechos, entre lo fáctico y lo intencional, o la declaración de intenciones, es que nos puede llevar a cuestionar las organizaciones internacionales. Podemos cuestionar muchos otros actores, no es el único, pero hoy hacemos foco en las organizaciones. Su alcance, su rol, su eficiencia y por supuesto sus falencias. Durante mucho tiempo se puso el foco en que el problema venía del proceso de cristalización, es decir, la organización lo hacía bien, pero ese proceso de que pase de lo macro a lo nacional estaba mal hecho y que muchas veces claramente era problemas del Estado. Que yo no digo que el Estado esté bien ni que el Estado esté mal. El problema es que no funciona estructuralmente en muchos estados muy distintos y con muchos gobiernos distintos. Entonces, cuando no está pasando, cuando no está funcionando y no se está operacionalizando, quizás tenemos que ir un escalón más arriba y preguntarnos cuáles son los problemas. Y ese escalón, por decirlo de alguna manera, serían las organizaciones internacionales en materia de interpretación, intermediación, operacionalización, instrumentalización, etcétera, de esas cuestiones de la comunidad internacional que claramente después tienen que hacer esa traducción, esa cristalización a nivel nacional. El choque de intereses estatales y gubernamentales, ese es otro gran tema. Las propias dinámicas de cada Estado. Es decir, por mucho tiempo esos fueron los cuestionamientos. Pero preguntarnos y reorientar el foco hacia las organizaciones internacionales puede ser uno de los puntos. Es decir, ¿realmente las organizaciones internacionales están operando eficazmente como intermediarias, como traductoras de lo que se conjuga a nivel de la comunidad internacional, hacia la cristalización a nivel de Estado? Es decir, ¿realmente están siendo unas efectivas configuradoras del plano global? Veíamos en un montón de temáticas que no está pasando. Entonces, bueno, ¿por qué no está pasando? ¿Es posible asimilarlas del plano, perdón, es posible asimilarlas como viables viendo la realidad global? Esa es una pregunta que les dejo a ustedes, por supuesto, para que la piensen, para que la cuestionen. Es decir, ¿son viables y esa viabilidad es funcional a lo que ellas mismas proponen? De ¿Hasta qué punto en realidad lo que tengo es un vaciamiento de finalidades, un vaciamiento de sus funciones y de sus objetivos? Y justamente, ¿hacia dónde va el vaciamiento? Va hacia el PRO en materia de conflictos de intereses, luchas de poder, de la composición desbalanceada de sus miembros.
Estas cuestiones justamente adolecen, y aquí les dejo 8 críticas profundas que justamente estructuran muchos de estos cuestionamientos. La falta de democracia, la falta de representatividad, la tendencia es que suelen carecer de una representación equitativa. Decíamos antes, bueno, todos los estados son iguales, todos los miembros son iguales, pero eso que se dialoga y se configura en la geopolítica y en la geoestrategia se lleva al foro común. Y claramente no es lo mismo el voto de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China o Rusia, que el voto de Jamaica, Argentina, Filipinas y Sri Lanka. Son distintos. No debería ser, pero lo son. Y ahí tengo un problema de representatividad y tengo un problema de democracia, donde basamenté esas organizaciones en el voto. Y ese problema claramente se traduce en problemas de gravitación y que incluso se ha instrumentalizado a las organizaciones para perpetuar los esquemas de dominación o los esquemas de gravitación, los esquemas de control de unos estados sobre otros. Seguidamente, decimos ineficiencia y burocracia. Antes les hablaba de esquemas en las estructuras internas. Yo trabajé muchos años en Naciones Unidas y justamente esos protocolos diplomáticos, los canales oficiales, así como los esquemas burocráticos, una vez se llega a preguntar, ¿para qué tan concreto, tan planteado? ¿Por qué? Porque si bien su justificación está en que sirven como garantía o constatación de procesos de alta calidad, de aseverar que las cosas están bien hechas, al fin de cuentas terminan operando como inhibidores, como disuasores, como obstaculizadores en la toma de decisiones, en la implementación de las políticas y de los programas. Es decir, redundan en ineficiencia. Entonces, hay que entender también cómo superar este tipo de cuestiones. La inequidad de la política internacional en materia de geoestrategia y geopolítica, así como las luchas de poder, son trasladadas a los espacios comunes, como les decía antes, en materia de que claramente eso afecta a la democracia. Es decir, esa pátina de legalidad que se da en materia del foro común muchas veces termina sirviendo para operacionalizar, para implementar presiones, intervenciones, consagrar el poder de unos estados sobre otros. Esto es una crítica muy profunda y que aparte la hemos visto bastante, sobre todo en organizaciones que son más allá de la mera región, o donde tenemos un gran Estado que integra una organización que es una potencia y que afecta a otros. Mismo en la OEA lo podemos ver, también lo vemos en el ámbito de la Unión Europea, también lo vemos en otras regiones, en la región del sudeste asiático, etc. Influencia desigual en materia de actores, justamente se crearon como foros comunes, pero como foros comunes ¿para quién? Para estados. Les hablaba antes del modelo clásico. Justamente esa expansión hacia actores no gubernamentales, lleva a que las organizaciones suelan verse constreñidas, suelan verse menos operativas, menos eficaces frente a la realidad multiactoral. Fueron creadas así. Entonces uno tiene que entender que, salvo que haya como una reforma más profunda, no están siendo capaces de dar voz a los actores que ya se les ha dicho que tienen que darles voz. Entonces, eso genera conflicto o genera tensiones y que muchas veces la organización que podría ser la ideal para solventar o que a priori tendría que ser capaz de evitar esas tensiones, termina tendiendo hacia sus creadores, que podríamos decir son los estados, y no hacia las nuevas realidades de la comunidad internacional. La dependencia y la problemática financiera, la presunta autonomía, la desvinculación en materia de control de estas organizaciones respecto de los estados, claramente se relativiza, claramente se ponen los tantos sobre la mesa cuando estas organizaciones dependen de financiación, dependen de presupuestos para poder realizar esas políticas, esos programas, esa consecución de labores y tenemos presiones desde los estados que financian más, porque muchas veces tenemos reparto, y no es lo mismo que de una organización se vaya, por poner un ejemplo, Francia, a que se vaya, por poner otro ejemplo, otro estado, que aporte mucho menos. No todos pagan lo mismo por su voto, por decirlo de alguna manera. Entonces, esos mismos aportes claramente impactan y
esos interlocutores de cierto Estado van a tener más presión o más relevancia frente a otros. Nuevamente volvemos a los problemas de democracia o de representatividad. Eso impacta en la eficiencia y también cuando el financiamiento proviene de otras fuentes, proviene de empresas o proviene de grupos de poder o proviene de otros espacios o de incluso poderes subnacionales. Es decir, muchas veces eso impacta en la creación de agenda, y volvemos a lo que planteaba el compañero, cambia en los intereses, cambia en la eficiencia, porque esa organización está mucho más atada. Y eso les pasa a prácticamente todas. Enfoques y sesgos. Bueno, uno de los problemas lo veíamos en las críticas de la Agenda 2030, justamente la tendencia a observar y a filtrar el mundo en base a qué, a dónde se construyeron. Es decir, esas organizaciones, dónde suelen estar asentadas, dónde está la sede de la OMC, dónde está la sede de la UNESCO, en Francia, dónde está la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, dónde está. Y si hacemos lo mismo con buena parte de las organizaciones del mundo, tenemos un enfoque claramente occidental. Esa visión occidentalocéntrica, esa visión eurocéntrica y del norte, justamente muchas veces genera confusión a la propuesta universalista que viene desde cierto lugar y que choca con los contextos locales de otros muchos lugares y sobre todo de los sures globales. No digo todas, digo algunas y digo sobre todo las más representadas o las más visibles, porque también tenemos organizaciones que están situadas en los sures globales. Pero vemos un problema en materia de foco y sobre todo sesgos en ese sentido y problemas a la hora de adaptarse y ajustarse a los matices locales y a los distintos contextos. Como digo, falta de adaptabilidad a los desafíos emergentes. Como les decía antes, que el adjetivo que usé fue pensarlas como anquilosadas. Es decir, todo esto que estamos hablando de las organizaciones las ha atado, las ha constreñido. ¿Y qué es lo que no les permite? No les permite ser rápidas, ser adaptativas, ser flexibles. Y justamente es lo que más caracteriza la complejidad actual en la comunidad internacional sobre los desafíos globales. Es así que justamente son menos eficientes en materia de velocidad en un mundo cada vez más cambiante, cada vez más intempestivo y cada vez más vertiginoso en sus cambios y en sus desafíos. Esto es para que piensen. Les voy a dejar 3 preguntas y ustedes a pensar. Es decir, estos desafíos y estas críticas, estos cuestionamientos, justamente son extrapolables a muchas organizaciones. Yo hoy he hablado de organizaciones en tono general, pero las vamos a bajar a 3 preguntas, a organizaciones bastante visibles, que justamente les deja estas ideas. Es decir, ¿cómo ver? Es decir, ¿cómo podemos ver a las Naciones Unidas como un garante, de hecho lo es, supuestamente es el garante de la seguridad y de la paz internacional, si tiene el sistema de miembros permanentes y el derecho de veto dentro del Consejo de Seguridad? ¿Hasta qué punto es el garante? ¿O hasta qué punto puede serlo? ¿Cómo entender que el avance por mucho tiempo, y lo vimos cuando vimos los procesos de integración, se entendía que los procesos de integración pasaban de salir de lo intergubernamental y pasar a la supranacional? Salíamos de los modelos de las organizaciones que tenemos más contacto y nos íbamos más al modelo de la Unión Europea. Justamente esa pasada hacia lo supranacional, esa cesión de poderes, ¿hasta qué punto la podemos defender con cismas internos, como fue el caso del Brexit y todo lo concatenado al Brexit en materia de cuestionamiento de la Unión Europea? ¿Hasta qué punto podemos entender y seguir planteando esa Unión Europea como ejemplo o como prima bailarina de lo que queremos alcanzar en materias de procesos de integración? ¿Cómo es posible concebir una cooperación internacional y el desarrollo económico si vemos el caso de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, eh, y su impacto en tema de desigualdad? La OCDE no permite que muchos estados sean miembros, no es una organización abierta, por decirlo de alguna manera, principalmente se concentra en los estados del norte y los estados concentrados sobre todo en Europa y en Norteamérica. Pero utiliza un sistema de tratados para que otros se vean obligados a lo que dispone la OCDE sin ser miembros. Ese impacto en materia de desigualdad, estados obligados sin ser miembros, esa materia de sesgo a estados relegados que no van a ser miembros, esa materia de promoción de la liberalidad y de la desregulación, esa falta de transparencia
Eso lo vemos desde una organización que postula la economía internacional y postula el desarrollo económico y postula elementos de cooperación internacional. Entonces, aquí están los cuestionamientos y ya están como en carne, es decir, ya los podemos ver con nombres propios. Esto les queda a ustedes, les queda para seguir profundizando. Aquí les dejo la bibliografía, por supuesto, para que puedan ampliar. Y como siempre, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias a ti, Paulina. ¿Con esto damos por finalizada lo que es tu clase o gustas decir Ujú. algo más? No sé si hay alguna pregunta o Ah, alguna cosa sí, sí, puntual, sí, sí. rápido, express, porque se nos van los tiempos, Sí, pero bueno, es un tema grande y resulta complejo abarcarlo todo. sí, tenemos uno de Luis Narváez, Ajá. Gonzalo. Dice, la Ujú. realidad internacional actual está en crisis. Estamos frente a la reconfiguración y por tanto los organismos internacionales de postguerra ya no son vigentes ni eficaces. Bueno, ese es uno de los grandes planteamientos. Perfecto, Luis. Pusiste en otras palabras uno de las bases y de las justificaciones fundamentales a estos cuestionamientos y críticas. El debate que toma una de las vertientes, que sería el foco de las organizaciones internacionales como cuestionamiento, claramente viene de la mano sobre, como lo plantea Kerejasu, eh, hacia dónde tenemos que entender la gobernanza global. ¿Seguimos y realmente son válidos esos interlocutores que serían las organizaciones internacionales o estamos en punto de plantear nuevos esquemas y ver propuestas superadoras de las organizaciones actuales? Porque no están siendo capaces. Justamente entender esa idea de crisis es que nos lleva hacia la idea de un orden mundial en transición, hacia cambios que sí se están dando. Vemos cambios de paradigma, es algo que se está proponiendo. Hay temas que no he tratado y que claramente profundizan más, como la pluriversalidad frente a la universalidad, una reconfiguración del concepto de multilateralidad, replanteos en materia de globalización y reconfiguración de las dinámicas de centro-periferia, de las dinámicas norte-sur, de las cooperaciones sur-sur, sur-norte, de la triangulación de cooperación. Es decir, hay muchos temas y muchos vienen desde lo que podríamos llamar esas teorías críticas, que no es que simplemente sean teorías, y tampoco es que tienen 2 días, muchas tienen un montón de años, ya veíamos cuestionamientos profundos, y que justamente vienen a evidenciar si no está en crisis, porque muchas veces le damos mucha connotación a la palabra crisis, si no está en crisis, sí está en cuestionamiento. Es decir, hay quienes ya vienen desde hace mucho cuestionando y elaborando críticas justamente sobre cuestiones que muchas veces consideramos resueltas o consideramos salvadas. ¿Ok? Bueno, como siempre, muchísimas gracias por su participación y por su interés. Son temas potentes, con mucho contenido. No, muchísimas gracias a ti, Gonzalo, por compartir tu experiencia y por compartir tu conocimiento con nosotros. Siempre es un gusto tenerte en las clases. Muchas No gracias. nos da mucho tiempo para No, hacerlo como más grande y demás, pero es un placer tenerte con nosotros, Gonzalo. muchas gracias. Nos estaremos viendo en una siguiente clase. Cuídate mucho y Igual. muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias también a los que estuvieron conectados. Que tengan una excelente tarde y los abrazo muy fuerte. Chao. Buenas tardes, necesitamos más clases de esas. Muy bien. Desde Honduras, Herminda. Buenas tardes, Paulina. Gracias por Buenas todo y tardes. gracias a los compañeros. Muchas gracias.